Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y hoy tenemos la lección correspondiente al día jueves 2 de mayo, que se titula La obediencia, el fruto de la fe. Y pues para comenzar nuestro estudio del día de hoy vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmensa misericordia nos das la oportunidad de comenzar nuevamente, un nuevo día, una nueva oportunidad. Tú, Señor, estás siempre con nosotros y nos permites la bendición de podernos acercar a ti a través del estudio de tu palabra y de la oración. Dirígenos, oh Padre, que sea tu Santo Espíritu el que esté aquí como nuestro Maestro y nuestro Señor y que Él nos ayude a entender tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La obediencia, el fruto de la fe. Y pues, antes de comenzar, como a manera de introducción, vamos a hablar un poco acerca de eso, de la obediencia como fruto de la fe. Porque hoy en día el mundo cristiano cree que la salvación por fe es simplemente como asentir con mi mente, con mi cabeza, con mi mente, decir yo tengo fe. Creen que tener fe es algo mental, algo psicológico, es un asentamiento mental de la verdad y decir yo creo. Pero es que la fe no es algo mental ni psicológico solamente. Es solamente el principio y la entrada. La verdadera fe es algo que impulsa a la acción, que impulsa a la obediencia. No es solamente un asentamiento mental de aceptación de la verdad y de Cristo Jesús como Salvador, sino que mi vida, mis obras deben ir en consonancia con lo que se supone que yo he creído, la obediencia. Y de eso se habla mucho, los invito a estudiar Hebreos capítulo 11 y se darán cuenta que cada uno de esos héroes de la fe que se mencionan allí en el capítulo 11 de Hebreos, se van a dar cuenta que dice que por la fe hicieron algo, obedecieron en algo. Es decir, la verdadera fe siempre conllevó una acción en obediencia al mandamiento de Dios. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6, 23, que es tan conocido, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5, 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todos estos versículos nos hablan acerca, esto fue lo que leímos en el día de ayer, son versículos que nos hablan acerca de la salvación por gracia, que es lo que más hablan el mundo cristiano hoy en día. Y ese versículo termina diciendo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto era lo que leíamos ayer y lo quiero tomar de contexto para que veamos la otra parte. Romanos 3:27 dice: ¿de dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí vamos hasta el verso 28.
Romanos 3, 27 y 28. Y el mundo cristiano en general se quedan hasta ahí. Que es verdad, pero es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. Porque se quedan hasta ahí y dicen, bueno, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén, aleluya, ya no tenemos que guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral, no, todo eso quedó clavado en la cruz. Ahora somos salvos por la fe y nada más. Pero no siguen leyendo. Y eso es una verdad a medias. Es verdad que somos salvos por la fe, pero no significa que entonces ya no tengamos que ser obedientes a la ley moral del Señor. De ninguna manera. Y eso es lo que dice Pablo precisamente. Versículo 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y entonces hace una pregunta. Luego, entonces por la fe invalidamos la ley. Ojo, entonces por la ley invalidamos la ley. Significa que porque ya somos salvos por gracia, entonces la ley quedó clavada, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y entonces ya no hay que guardar la ley de Dios en los 10 mandamientos, la ley moral. Eso es lo que pregunta Pablo, y esta es la verdad completa. Aquí se completa la verdad. La primera parte de esa verdad es: somos salvos por gracia sin las obras de la ley. Pero la segunda verdad es la siguiente: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando dice confirmamos la ley, significa que cuando ya hemos sido salvos por gracia, entonces, como consecuencia de esa salvación, actuamos obedeciendo a la voluntad de Dios, siendo obedientes a su ley para no volverla a quebrantar. Y ese poder solo lo da el Espíritu Santo, después de que ya hemos sido salvos por gracia. Los otros versículos los invito para que los estudien ustedes, porque hay varios. Voy a leer solamente 2 más. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, de la ley del pecado y de la muerte. Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. El oscurantismo de aquella época se iba disipando. A decenas de miles de personas se les enseñó a aceptar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. A apartar, no aceptar, a apartar su mirada del yo y a poner su mirada en Cristo Jesús. Indudablemente las personas, al mirarse a sí mismas y contemplar y comprobar cómo eran, solo verían pecado, solo verían cosas que los iban a desanimar. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Al verse a sí mismo pecaminoso, cae en desánimo y desesperación. Pues por eso precisamente a quien tenemos que mirar es a Cristo Jesús. No mirarnos a nosotros mismos, porque nos sumiremos en la desesperación. La gracia de Dios no cambia. Un cierto día John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de introducción de Lutero a los romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender lo que era verdaderamente el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él, y exclamó de la siguiente manera: sentí que él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. En la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. En el capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todos estos versículos y el otro que no leí, que les invito para que ustedes lo estudien con detenimiento, nos hablan acerca de dar fruto, nos hablan acerca de nuestra respuesta, por así decirlo, a la salvación que hemos recibido. Los reformadores estudiaban de manera sistemática la palabra para descubrir nuevas verdades. Había estado oculta por mucho tiempo, así que había muchas cosas por descubrir, porque se las habían ocultado por muchos siglos. Así que había que redescubrir nuevamente las verdades que habían en la palabra de Dios. No contentos con el statu quo, ni con la experiencia religiosa rígida, con poco o ningún conocimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo Jesús. Muchos cristianos de la Edad Media que creían que en la Biblia propagaron esas verdades con amor, con pasión. El problema es que pagaron un precio muy alto por esa determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados, algunos ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto es y constructor es Dios, dice Hebreos 11:10. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores. Cuando languidecían en las oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, ellos eran libres en Cristo Jesús, libres en las verdades de la palabra y libres en la esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, no sé ni cómo expresar lo que me produce a mí estudiar estas cosas que ocurrían con estos grandes personajes. ¿Cuánto nos falta a nosotros del amor por Dios, por Cristo, por su palabra y el deseo y la necesidad que tenemos de predicar su palabra, de amarle al punto de llegar a ese nivel? Es que eso no lo podemos alcanzar nosotros por nosotros solos. Necesitamos el poder del Espíritu en nosotros. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que hagamos un esfuerzo y un propósito de corazón de entregar nuestra vida al Espíritu para que Él nos fortalezca de tal manera que podamos desgastarnos nuestra vida, nuestros recursos, nuestra existencia en la obra del Espíritu de Dios, en la obra de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, los invito para que compartan la palabra de Dios, para que compartan estos videos con todas las personas a quienes puedan llegar, que nos dejen sus comentarios y que se suscriban al canal si no se han suscrito y se unan a nosotros, a este estudio que tenemos, este grupo pequeño pero en el cual estudiamos la palabra de Dios con detenimiento y con el deseo de aprender. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un muy feliz día.